olvidemos que es el único que sabe el camino de regreso al Padre, ¿sí? Así que si Él ha venido a buscarnos, Él tiene la fórmula de regreso, ¿cierto? Así que allí hay que permanecer. Bueno, estamos contentos porque hay muchos de vacaciones, muchos trabajando y muchos disfrutando por ahí. Le habrá ido muy bien. He estado viendo muchas fotos y muchas cosas por ahí. Qué lindo. Bien, tenemos la visita desde Colombia. Me dijiste que Venezuela, me dijiste que eras. ¿Y tu nombre? María Inés. Marianis. Ajá, mira, la primera vez que lo escucho, qué bonito. Marianis. Bienvenida, Marianis. Estamos contentos de tenerlo aquí, a Marianis. Así que, bueno, vamos a ir a la palabra, la protagonista de esta mañana. Que el Señor nos hable. No me he traído el ordenador, a ver si alguien me lo trae, porfa. ¿Sabe qué? Tuvimos el viernes la visita de un pastor que venía yo me creí que venía de Uruguay y era de Argentina. Y él nos dejaba con un mensaje que terminaba que pasáramos al otro lado, ¿cierto? Entonces tenemos que ver esa idea de que tenemos que ir más allá. Nosotros por ahí nos conformamos en ciertas cosas y nos abrazamos a ciertos lugares que nos dan seguridad. También lo hemos cantado eso, ¿sí? Esos lugares que nos dan seguridad y que nosotros sabemos, porque el Señor quiere que hay lugares que hay que avanzar. Hay lugares que no nos da miedo avanzar por la inseguridad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando el Señor les dice a sus discípulos, pasemos al otro lado, ellos tenían que subir a una barca, cruzar un río, ¿sí? Había que cruzar eso, había que cruzar el mar o lo que había que cruzar, y mayormente suele haber tormentas en medio de eso. Usted sabe que subirse a una barca, por más que uno diga, está Jesús allí, ellos se desesperaron, ¿se acuerdan que estuvieron todos asustados mientras el Señor descansaba, dormía en medio de la tormenta? Y ellos se pusieron mal. Entonces pasar al otro lado es avanzar, es ir un poco más allá. Y no siempre es fácil porque, claro, uno no se atreve por las tormentas que hay en el cierto lugar. Entonces uno por ahí se queda de un lado y no avanza hacia el otro. Entonces yo quiero mirar el final de la prédica del pastor cuando nos decía, pasen al otro lado. Pero él le había puesto, no sé por qué razón, le había puesto, no sé si ustedes se dieron cuenta en el cartel que decía, sin rostro, generación sin rostro. No sé si él nos cambió el mensaje o qué, pero lo había cambiado, claro, porque el título era generación sin rostro. Y a mí me llamó la atención cuando él dijo que iba a hablar de la generación sin rostro, porque tanto la evangelista Nancy como la maestra Cecilia habían estado hablando del rostro del Señor. No sé cuántos lo escucharon o cuántos estuvieron. Digo cuántos lo escucharon porque sigue saliendo en YouTube. Y ellas hablaban del rostro del Señor. En realidad es importante, me gustó, creí que él iba a hablar de eso porque nosotros tenemos que saber de que si somos una generación sin rostro, ¿sí? O sea, a lo mejor él lo iba a llevar por aquellos que no son visibles al mundo y están haciendo algo. Pero a mí se me vino lo que ellas predicaban sobre el rostro del Señor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que recuperar la imagen, ¿sí? ¿Tiene que usted recuperar la imagen del Señor? Entonces, fíjese, yo me quedé pensando en eso. Nosotros necesitamos recuperar la imagen del Señor, el rostro del Señor. Y la Biblia dice de que en un lado dice, buscad mi rostro, ¿sí? Que busquemos el rostro, o sea, que busquemos esa identidad que a mí me identifica como al principio, tener la imagen del Señor, ¿sí? Tener la imagen del Señor, no mi imagen ni la imagen repetida de alguien, sino la del Señor. Entonces yo lo entendía eso como también parte de ir más allá, no quedarme, ¿sí? Con lo que yo soy hoy
o me parezco a, ¿sí? Me parezco a como creyente, o busco parecerme a alguien como creyente y no busco parecerme a quién. Que es el rostro que necesitamos buscar, ¿cierto? Entonces, esa generación sin rostro, ¿sí? Que no encuentra el rostro que justamente necesita encontrar, es que no se tiene que quedar de un lado. Tenemos que pasar un poco más allá y tenemos que seguir, porque es algo prometido, o sea, no es algo que se me puede dar o no. Se me da sí o sí si yo paso, si yo avanzo, si yo voy más allá, si yo no me quedo donde estoy. Entonces quiero ver a ver cómo se los muestro por la palabra, porque es importante que nosotros no nos quedemos en ningún sitio. ¿Sabe que una de las cosas que se nos ha dado a los pastores es de guardar a los creyentes y de enseñarles y ayudarles a donde no se deberían quedar? Incluso los mismos pastores podemos irnos quedando en ciertos lugares y por eso tenemos gente sobre nosotros que nos ayude y nos empujen a ir más allá. Pero el ir más allá siempre enfocados, le vuelvo a repetir, a buscar lo que Dios es, ¿sí? No a ser más populares, más conocidos, ¿sí? Porque a lo mejor buscamos eso. Uy, mira cuántos likes me dan ahora. Antes tenía 5 seguidores, ahora tengo 1500. No se trata de eso. Mi avance es para encontrar el verdadero que soy. Tengo la imagen de Cristo y necesito buscarla. Así no me siga nadie, ¿verdad? Vale. Entonces quiero mostrarles esto. Porque pasar al otro lado, como nos decía el pastor, tiene que ver de que nos subamos al lugar donde está Jesús, a la barca de Jesús, como hicieron los discípulos eso para pasar al otro lado. Y me puse a pensar de qué lado estoy y algo que usted tiene que pensar, de qué lado está usted, porque para pasar al otro lado, los pastores, los ministros, los profetas o el que sea, lo que me puede es dar una palabra y mostrarme dónde estoy. De que usted se suba a la barca para pasar a otro lado, depende de quién. Claro. O sea, el capitán, o no digamos el capitán, porque podríamos decir el capitán es el Señor, ¿cierto? Pero el que me va a ayudar a subir a la barca solamente me puede ayudar. No me puede decir, vos subí ahí, te sentás ahí, te quedas quietito. No. Esto es totalmente voluntario. Solamente se ofrece. Hay una barca que va para allá, ¿sí? Entonces yo lo que necesito saber de que a mí me guíen a dónde va la barca. Va para el otro lado, pero ¿para qué lado va? No voy a decir que vaya para un lado incorrecto, ¿sí? ¿A dónde va la barca? Por eso yo necesito saber hacia dónde voy. Los cristianos necesitamos saber hacia dónde vamos, porque si no, nuestra fe puede estar muy errada, ¿vale? Entonces no necesitamos ser más famosos ni más triunfadores, sino que el fin es lograr lo que yo he perdido, que en realidad era la imagen, ¿sí? La imagen del Señor perdida. Entonces quiero mirarlo por el lado de eso que hay que cruzar, ¿sí? Hay que cruzar cosas. Vamos a salir de Job 20:17. A lo mejor usted tiene entendido que los ríos solo llevan agua, ¿cierto? ¿Qué otra cosa puede llevar un río? Claro, usted sabe que la Biblia muestra figuras de otras cosas que pueden llevar el río, para que nosotros nos demos cuenta qué cosas deberíamos cruzar, ¿sí? Por eso yo se lo quiero mostrar y quiero que usted entienda el lenguaje del Señor, el lenguaje bíblico de figuras. Porque si vamos a cruzar al otro lado y puede haber una tormenta, yo tengo que saber por figuras, ya que no es literal el cruzar al otro lado y subirnos a una barca con el Señor, es todo lo que yo voy a entender. Quiero que vean estos ríos, por ejemplo, que a lo mejor usted no lo había visto, a lo mejor otros sí. Fíjese, Job utiliza esta figura, ¿sí? Dice, no verán los arroyos, los ríos, los torrentes de miel
y de leche. Fíjese, en realidad, literalmente no existen ríos, ni torrentes, ni de miel, ni de leche. ¿Usted lo ha visto en algún lado? No, es una figura, es una figura. Pero es una figura que yo quiero utilizar, porque si vamos a subirnos a la barca de Jesús para pasar a otro lado, yo necesito identificar ciertas palabras que las dice el Señor y no las alcanzamos a comprender cuando me quiere llevar más allá. Por ejemplo, acá tenemos dos figuras, la miel y la leche, ¿sí? Son dos figuras, pero yo necesito conocerlas porque necesito conocer el lenguaje de Jesús. El Señor dice, ¿por qué no queréis entender mi lenguaje? No queremos entender su lenguaje cuando no nos sentamos a los pies de Cristo, por ejemplo, ¿sí? Recién lo cantábamos, y ¿quién no conoce esa canción? Creo que en tu país se cantaba esa canción, a los pies de Cristo, en todo el mundo, se paseó por todo el mundo la canción. El estar sentado a los pies de Cristo es lo que hacía María Magdalena. Se sentaba para aprender del Señor. Entonces necesito aprender de Él. Entonces mantenerme en eso es aprender de Él. Y ahí es donde Él me va a hacer conocer su lenguaje, ¿sí? Y la miel y la leche son dos lenguajes que tiene la Escritura. ¿Se acuerda lo que significa la leche? Es un alimento espiritual, ¿sí? Es el alimento espiritual no adulterado, esa es la palabra, que se le da. ¿A quién se le da la leche? A los bebés, ¿sí? Como en el plano natural, nace un niño y hasta cierta edad, leche, pero leche toda la vida. ¿Se imagina nosotros criados con leche? Estaríamos raquíticos. Es una figura. Entonces quiere decir que hay una palabra de leche, ¿sí? Pero no me puedo quedar siempre con esa leche. ¿Tendré que cruzar eso? Es importantísimo. ¿Usted sabe cuánta gente que no cruza ese río y se queda con los principios? La Biblia lo llama leche espiritual, lo llama rudimento, lo llaman principios bíblicos, los principios del Señor, pero se quedan allí. Porque nos hace sentir cómodo. Pasar para el otro lado es una tormenta. Hay una tormenta. ¿Pero está Cristo ahí? Está Cristo allí. Y puede parecer que está dormido. ¿Por qué? Porque está relajado, está tranquilo. Él no se atormenta. Lo que nos atormentamos somos nosotros. Pero Él está. ¿Sí? A lo mejor no está hablando, porque si estaba dormido no estaba diciendo, Pedro, ¿qué haces? No, estaba dormidito. Entonces quiero que usted entienda esto. No nos podemos quedar en donde estamos. Yo no sé en qué lugar espiritual puede estar usted, pero siempre hay que pasar al otro lado. Hay que pasar estos ríos, ¿sí? Hay que pasar ese río de entender las primeras cosas. La leche espiritual no adulterada, la que es para los niños. No me puedo quedar como un niño toda la vida. Necesito crecer, necesito madurar, necesito ir más allá. Justamente porque el fin es encontrarme con mi verdadero rostro. Por eso necesito crecer. Usted sabe que los niños no entienden nada, los niños tienen sus partes buenas, positivas, ¿sí? Pero hay un montón de ignorancia de parte de los niños y nosotros necesitamos crecer. Acá tenemos otro río, la miel. La miel es figura de ¿qué en las Escrituras? De la revelación, cosas ocultas, cosas escondidas, ¿sí? De lo cual, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dice, ustedes toman mucha leche, son como niños, ya dice, dejen los rudimentos y vayan a la perfección. O sea, utiliza el cruzar de la leche, el cruzar para el otro lado, lo utiliza como perfección. Eso es un cruce, cruzada al otro lado. ¿Me entiende? Está en la Biblia. Crucen al otro lado. Busquen la perfección de Dios, no la de los hombres, no la que yo espero de usted, ni la que usted espera de mí, sino la que Dios está esperando. Tiene que ver con la perfección. Tengo que cruzar al otro lado. En esa perfección hay muchos misterios. La miel es figura de misterios, de que se me abren los ojos y de que puedo entender, que puedo ver claramente. Todo eso lo dice la Escritura. No se lo voy a recitar todo ahora, por eso usted tiene que leer las Escrituras. Pero son figuras.
que me abren los ojos y que me lleva a otro lado. Entonces, yo tengo que saber dónde estoy porque necesito ir a otro lado. Ahora, supóngase que usted me diga, sí, yo ya he dejado los rudimentos, la leche espiritual, he cruzado al otro lado, me fue una tormenta, porque es una tormenta, ¿verdad? Y hay cosas que no las entiendo porque son misterios, porque son secretos, me cuesta entenderlo. Es una tormenta acá, una tormenta en la cabeza, una tormenta emocional, ¿sí? Pero tengo que ir al otro lado. El asunto de que hay más ríos, y yo quiero mostrarle que hay que seguir cruzando, porque hay que ir más allá. Siempre tendré que cruzar a otro lado, ¿sí? Quiero mostrarle otro. Fíjese cómo dice Job acá. Dice, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos, ¿de qué? Ríos de aceite. Quiero ver este río también, porque hemos visto ríos de leche, ríos de miel, ríos de aceite. ¿Usted sabe que el aceite es figura de qué? De una unción, ¿sí? De una unción. Mayormente cuando alguien hace una cosa sobrenatural, un milagro, y uno dice, ¿qué unción? ¿Cierto? ¿Qué aceite? ¿Sí? ¿Qué aceite? Pero fíjese que si estamos hablando de cruzar cosas, hay cosas que hay que cruzarlas. Hay que aprender a ir más allá. No queremos subirnos a veces a la barca, aun cuando está Jesús, porque no nos gustan las tormentas que hay en el camino. Pero necesitamos cruzar ciertas cosas, porque por un lado hay conformismo de un lado, hay conformismo. Me gusta, no quiero dejar el lugar, me abrazo, como cualquier cosa natural. Vio que a veces nos cuesta dejar una casa para ir a otra casa, lo digo personalmente. Nos cuesta dejar cosas. Entonces es imprescindible, porque si Dios es el que me quiere llevar, ¿querrá lo mejor para mí? ¿O no? ¿A que sí? ¿Usted confía de Dios? A Dios hay que relajarse y creerle. Creerle. Si Él me dice, deja ese lado y cruza para el otro lado, por más que yo diga, pero que mira qué lindo este lado, mira qué lindo. No. Yo te aseguro que a donde te llevo es mejor. Pero necesitamos saber que en cualquier circunstancia y en cualquier situación, y en lo espiritual sobre todo, es porque me lleva a más, me lleva a la perfección. Fíjese cómo habla Job. Dice, cuando lavaba, me derramaba. ¿Qué significa eso? ¿Qué verbo es? Pasado. ¿Por qué? Porque él piensa de que hay cosas que son pasadas. Mire, vamos a leer un poquito más arriba y yo quiero que usted se identifique, nos identifiquemos todos con ese sentir que está teniendo ahora Job. Fíjese, dice, ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba? ¿Qué está sintiendo Job ahí? ¿Que Dios, dónde está Dios? Que no me guarda, ¿qué se hizo? Me guardaba hasta ayer y ahora. ¿Puede ser ese Dios? ¿Se le está yendo la chaveta a Job? ¿A que sí? Dios siempre está. ¿Y me guarda? Y me guarda. Yo recién le decía, Dios ha puesto pastores, ha puesto maestros, ha puesto gente para guardar. La palabra pastor significa guardar, ¿sí? Guardar. Yo lo tengo que guardar a usted con las palabras del Señor, ¿sí? Y decirle para dónde tiene que pasar usted, pero no lo puedo empujar. Violencia, no. Solo sujeción, no. ¿Cómo se dice? Sugerir, esa era la palabra. Sugerir, ¿sí? Porque el que hace el otro trabajo de pasar para allá es del enemigo. Dios nos ha dado libre voluntad y Él, si no me convence de una manera, me buscará la otra, hasta convencerme, pero tiene que ser voluntario. Él no quiere Él, ni permite que nadie diga, usted me pasa acá y usted me hace eso. No es de Dios.
Lo que Él quiere es convencerme. Por eso quiere un corazón dispuesto, un corazón rendido. ¿Cómo decía la canción? Mi corazón, ¿cómo dice? Postrado a tus pies. Un corazón postrado a los pies es, me rindo a lo que tú me dices, Señor. Si tú me enseñas eso, yo voy a hacer eso, pero rindo mi corazón. Nadie me empujó para que yo me rindiera, ¿me entiende? Ese es el trabajo del ministro. Por sobre todo del pastor, guardar a sus ovejas, ¿sí? Dios me guardaba. Pero yo quiero que vea esto. Cuando nosotros miramos el ayer, el pasado, ¿sabe qué? Hay un versículo, no lo vamos a citar todo, por eso le he dado 3 versículos nomás, porque los demás se los voy a parafrasear. Hay un verso que dice, ¿quién me puede separar del amor de Dios? ¿Me puede separar algo? Ninguna cosa creada, ni ángeles, ni potestades, nada, ¿sí? Y cuando habla del tiempo, dice, ni lo presente, ni lo porvenir. Y obvia el pasado. Entonces yo quiero que usted piense en esto. Porque si nada me puede separar del amor de Dios, ni el presente, ni el futuro. Hay algo que sí me puede separar. No se quede en el pasado. Me separa del gran amor de Dios. El amor de Dios es incomprensible e insuperable. La Biblia dice que solamente entre los santos pueden llegar a entender las dimensiones del amor. Pero si yo me quedo en el pasado, me quedo con una parte solamente del amor de Dios y me pierdo todo lo que viene. Dejo de experimentar el amor de Dios con toda la magnificencia que tiene. No se quede con un cachito del amor de Dios. Job está diciendo, yo sentí el amor de Dios, pero me quedé de ese lado y no quiero cruzar el río porque tengo que cruzar un río de aceite y tengo una comprensión de lo que es el aceite. Nosotros tenemos la comprensión de que el aceite o la unción que le llamamos cuando el ministro grita y va para allá y viene para acá y me hace así y me caigo. Y sí, pero ese aceite hay que aprender a pasar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Las lenguas se acabarán, las profecías se acabarán. Cuando venga lo perfecto. Y eso no quiere decir que se acabe la unción. Porque la verdadera unción que da el Espíritu Santo, lo dice Isaías 11, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, de conocimiento, de temor de Jehová. Y eso es unción. Y Dios lo quiere para usted. Y Dios lo quiere para nosotros. Entonces no tenga miedo de pasar el río. No se quede de un lado y buscando cosas que a lo mejor no las experimentó. Hablábamos con Alberto. Hubo un tiempo, los que son más viejitos en el Evangelio lo habrán experimentado, en los años 70, 80, un mover y una manifestación del Espíritu, hablar en lenguas, profecía, gente que se caía, gente que es para acá, para allá, lo hemos vivido. Hay cosas que son de Dios, son maravillosas, pero son cosas que no son para siempre. Alberto me decía, a mí me gustaría vivir eso. Lo que yo tengo que caminar con Jesús, ¿por dónde va Jesús? Hay generaciones y generaciones. Entonces, usted no sea una generación que se quede sin el rostro. Usted busca el rostro, usted no busca experiencias pasadas. Usted sabe la experiencia que tuvo Moisés al abrir el Mar Rojo. Yo quisiera esa experiencia, pero me paro enfrente del Mediterráneo y no me hace caso. O sea, hay experiencias y experiencias en distintas generaciones. Las generaciones van de generación en generación, pero Dios es el mismo. Las generaciones pasan y las cosas pasan. No se me vaya a quedar pegado en querer tener experiencias, ¿sí?, que ya pasaron. El pasado, le vuelvo a repetir, el pasado me separa del amor tremendo de Dios. No que Dios me abandona,
sino que Dios tiene para manifestarme, para que yo vea, para que yo sienta y para que yo no solo sienta el amor de Él, sino que yo pueda entregar de ese amor, porque si yo consigo el rostro, es la imagen de Dios. Y Dios es amor. Usted sabe de que yo a usted lo puedo querer hasta cierta parte, pero si yo paso al otro lado y yo siento por usted el amor de Dios, ¿sabe lo que sería eso? ¿Sabe lo que sería para el planeta? De que nosotros podamos sentir como siente Dios, que de tal manera amó Dios al mundo. Pero si me quedo de este lado, me quedo en ese tiempo, el pasado. Cuando Él estaba conmigo, cuando yo tiraba el saco y Él me respondía, y ahora tiro el saco y no. Él sigue siendo el mismo. Las situaciones cambian. Y necesito cambiar con Él, porque necesito caminar con Cristo. Yo recién les recitaba, porque lo dice Apocalipsis, los que son primicias van por donde va el Cordero, siguen al Cordero por donde quiera que va. No dice, no, yo me quedo acá con Moisés, no, mejor me quedo acá con Pablo. No, seguí al Cordero si lo que necesitas es regresar a la casa del Padre. Y en ese regreso, hacer en este planeta lo que hay que hacer. Si no recupero el rostro, hablar de recuperar el rostro es recuperar el amor. Un amor genuino, verdadero y que no tiene límites. Y esta creación lo necesita. La creación necesita la manifestación de los hijos, no la manifestación de un aceite. De un aceite que se pasa. Porque puedo decir, qué culto tremendo, qué culto terrible, pero después vuelvo a mi casa y sigue siendo lo mismo. ¿De qué me sirve? No necesito un culto tremendo. Necesito un cambio interior tremendo. De volver a mi casa, ya sea un chalet, o volver a mi casa y sea un rancho y yo tenga la imagen adentro. Consiga el rostro que Dios quiere que tenga. Para poder decir como Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque para todo estoy enseñado, y enseñado por el Espíritu, no porque me enseñó un maestro cualquiera, me lo enseñó Jesús, por estar a los pies del que tengo que estar. Él habla en tiempo pasado. ¿Quién me volviese a ese? Fíjese verso 3, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara. Claro, por ahí tenemos una comprensión de cuando Él hace resplandecer su luz sobre nosotros. En realidad, que se me prenda la lamparita allá adentro no es lo mismo. No es lo mismo de que yo haga manifestaciones por fuera. Necesito que se me prenda la lamparita allá adentro. La luz del Señor, que yo pueda entender como Él entiende. Y eso no es tiempo pasado. Eso es lo que quiero que entienda. Lo que Dios está haciendo no es tiempo pasado, es presente y futuro. Porque Dios nos lleva a más. Dice, no me acuerdo si es Eclesiastés, sí creo que sí. Dice, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor que el presente. Nunca, porque nunca hablarás con sabiduría de esto. Pero eso es un lenguaje cristiano. Usted no sabe. En las iglesias del 70, del 80, nunca hablarás con sabiduría de los tiempos pasados fueron mejores. Pero claro, se necesita sabiduría para poder decir nunca el pasado fue mejor que el presente. Y no solamente estoy hablando de manifestaciones dentro de la iglesia, manifestaciones en su vida. Aun cuando usted diga, yo tenía, Dios está haciendo un trabajo dentro de nosotros. Y aun cuando no se vea, porque no se le ve el rostro a usted, Dios está trabajando de generación en generación. Y el trabajo que Él hace es para bien, es para mejor. Él nos lleva de gloria, aunque nosotros no la veamos. Lo mejor sería que se nos abrieran los ojos, que crucemos el río de miel. Cuando yo cruzo el río de miel, se me abren los ojos de tal manera que sí yo puedo ver. Y no veo como el resto. No veo cuando las cosas se dan. Veo como Dios ve. Y es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros veamos como Él ve las cosas.
Porque nosotros vemos y decimos, ay, la cosa está cada vez peor, cada las cosas no resultan. Si Él dice que la cosa va de gloria en gloria, es porque el trabajo es interior. Y cuando Él trabaja por dentro, ¿sí?, Él va a lograr lo que Él dijo. Lo que yo he dicho, lo voy a hacer. Lo empecé y lo voy a terminar, ¿sí? Lo que necesitamos es proseguir. Nunca se quede y pensando que fue mejor ayer. Fíjese acá, yo quiero que mire acá un sentir del cual tiene que desaparecer en los creyentes. Dice, verso 4, ¿cómo fui en los días de mi juventud cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? Fíjese que solamente está mirando su posición. Hay una mirada que hay que cambiar. Yo no puedo mirar solamente mi tienda. Mi tienda es mi persona, mi tienda es mi casa, mi tienda es mi iglesia, mi tienda puede ser muchas cosas personales. Recuerde que nosotros necesitamos abrirnos a la voz del Espíritu. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las... Dios está trabajando con el mundo, no se olvide. Dios no es solamente su Dios, es el Dios del planeta. Dios envió a su Hijo a salvar al mundo, no a salvarlo solamente a usted, no a conformarlo a usted en sus necesidades personales. Sí lo hizo y no es que dejará de hacerlo, no deja de guardarlo, no deja de cuidarlo, pero está haciendo un trabajo mundial y usted tiene que sumergirse en ese trabajo mundial. No sea egoísta de pensar solamente, Dios ya no me guarda porque yo antes hacía así, la gente se caía, suponiendo que estemos hablando en lo espiritual. Pero en lo natural, yo antes le pedía esto y ya Dios me lo daba, y le pedía aquello y me lo daba el otro día. Dios tiene que enseñarnos, ¿sí?, a saber que a los niños, vio que los niños si no se lo da ya, las pataletas que pegan, ¿no? Pero se imagina un hijo con 20 años dando pataletas en el suelo porque usted no le dio lo que tenía que darle. Eso no es madurez. Y Dios nos lleva a madurar. Hay cosas que tenemos que aprender. Hay cosas que tienen su tiempo, ¿sí? Dice, cuando aún estaba, fíjese el tiempo pasado siempre, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, ¿sí? Cuando no están los hijos alrededor de uno, uno se siente muy sola. O ¿cómo se cree usted que yo me siento cuando esto estaba lleno y ahora me siento sola? Tiempo pasado. Tiempo pasado. Le vuelvo a repetir, no cometa el error de estar mirando el tiempo pasado, ¿sí? El tiempo pasado me separa del gran amor de Dios. No me deja ir. Cuando aún estaba conmigo el Omnipotente, como si ya no estuviera, ¿sí? Y mis hijos alrededor de mí. Sigamos. Verso 6. Cuando lavaba mis pies. Verso 7, sigamos para abajo. Cuando yo salía a puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Vale, y sigue diciendo todo lo que él hacía. Acá hay un sentimiento que es importante que todos lo podamos entender. Todos tenemos cierto ego o cierta vanagloria que es importante que salga de nuestras vidas. A veces no las detectamos, pero allí Job lo deja ver, ¿sí? Los jóvenes me escuchaban y enmudecían. Los ancianos se quedaban helados. O sea, yo tenía la palabra y dejaba mudo a todo el mundo. Eso es ego. Y necesitamos detectarlo. Porque al menos en las generaciones que venimos, nosotros queremos tener, y lo dice Job en otro versículo, se lo dice uno de los amigos,
le dice, tú dices mi doctrina es pura. O sea, es la única. No hay otra enseñanza para dar, callen todos porque yo estoy hablando. Yo digo la última palabra, se callan los jóvenes, se asombran los ancianos, todos enmudecen. Eso puede ser de Dios, pero si yo lo extraño como lo extraña Job, es de la carne. El omnipotente ya no está conmigo, ya la gente no se calla para escucharme, ya no se asombra de todo lo que digo, es ego. Hay cosas que son muy difíciles de detectar. Hay algo que está en nuestro corazón y no nos deja ser como el Señor. En el corazón dice que es ¿cómo es que dice? Que de los males. Bueno, que allí está la maldad, en el corazón de los hombres, ¿cierto? Porque en el corazón de los hombres se conjugan dos cosas. Hay dos cosas muy especiales que son parte de nuestro corazón. Dice que así es el hombre. Tal como es en el corazón del hombre, ¿sí? Tal es él. Y utiliza la frase de que piensa. Dice, tal como piensa el hombre en su corazón, tal es él. O sea, junta al corazón como pensamiento y sentimiento. Hay un sentir que es importante que desaparezca en la vida de nosotros. Si Él nos quiere llevar a mejor y nos quiere llevar a más, hay cosas que tienen que desaparecer. Un sentir de que yo tengo la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y todo el mundo se calle y todo el mundo me escuche y que yo sea el principal. Eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios tiene en todo el planeta, tiene gente preparada. Dice que Él ha dado dones, ¿sí? A los hombres. Dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces. O sea que hay gente muy inteligente y que tiene una buena palabra y a lo mejor no se congrega. ¿Por qué yo tengo que decir, tengo la palabra pura y el fin de todas las palabras? Tiene que desaparecer el ego. Diga conmigo el ego. Hay un ego dentro del creyente. Y tiene que desaparecer. Y puede que en el tiempo que estemos viviendo y que tenemos que pasar al otro lado y que yo vea de que no quiero pasar y me quiero quedar de un solo lado, ¿sí? Porque ahí yo tengo el aceite que yo quiero que sea el aceite ese y no quiero pasar más allá porque yo tengo una comprensión del aceite o de lo que es unción dentro de la iglesia. Dios es el Dios de todo el planeta y Dios quiere salvar al planeta. Si Jesús metía a su gente dentro de la barca, no era para salvar la barca, era para ir a otro lado, para salvar al otro lado. Y después los volvía a subir en la barca y no era para salvar la barca, es para salvar a la gente que había del otro lado. Entonces entienda que como iglesia somos solamente una barca, pero no quiere salvar la barca, quiere salvar a la gente que hay del otro lado de esa barca. Entonces no se queden, no nos quedemos en ningún lugar y crucemos cualquier río que se vaya poniendo en el camino, porque son estorbos. Son estorbos. Hay algo que tiene que quedar en el pasado, y muy en el pasado. Y es de que nosotros tenemos la verdad y toda la verdad. Ese es un error muy grande que tenemos como iglesia. Porque si a eso le agregamos que, hermanos, que fíjese, ni siquiera yéndonos a todos los que nos llamamos cristianos, a los que nos llamamos evangélicos nomás. ¿Vio que no todos pensamos iguales? Tenemos los bautistas, los pentecostales, los no sé qué, los no sé cuántos. Ninguno pensamos igual. Mire si cada uno se planta con que mi doctrina es pura, como dice Job. Uno de los amigos le llamó la atención por eso, le dice, tú dices, mi doctrina es pura. No lo digas. No digas mi doctrina es pura. Hay muchas cosas que cambiar. Y si yo veo como lamentable que las cosas ya no son como el tiempo de ayer, estoy errado. Si yo creo que Dios no me está guardando porque las cosas no están saliendo como yo
quiero que salgan. No es que el omnipotente no esté conmigo, hay cosas que tienen que cambiar. Tengo que cruzar cosas. Hay cosas que hay que cruzarlas. Dijo Jesús, ¿por qué me has desamparado? Lo dijo para redimir nuestro sentir. Porque en los sentimientos de todos los hombres hay momentos que nosotros sentimos como lo sintió Job. El omnipotente no está conmigo, me ha desamparado. Él siempre está, Él siempre nos guarda. Jesús allí en esas palabras está redimiendo, porque para eso fue, a redimir todo lo que nosotros íbamos a sentir en algún momento. Todos vamos a sentir esas cosas. Pero le vuelvo a decir lo que tengo como título, pasemos al otro lado. Vayamos más allá. No se quede pegado en ninguna cosa, porque necesitamos pasar el último río. Vamos a Apocalipsis 16. Necesitamos pasar el último río. ¿Sabe qué? Todo esto lo tiene preparado el Señor. Cuando Dios le dio a su pueblo, le dio los límites de su territorio al pueblo, era el pueblo de Dios y tenía límites. El límite era desde cierto lugar y terminaba en el río Éufrates. Límites. Para nosotros eso es espiritual también y nosotros necesitamos entender. Estamos mirando los ríos como una cosa espiritual en la que no podemos tener límites. De hecho, Dios tenía un pueblo que tenía limitaciones, por eso vino Cristo para que no hubiera limitaciones. Y nosotros no tenemos límites porque nosotros necesitamos ir hasta lograr lo que hemos perdido, la imagen de Él y volver a la gloria que teníamos al lado suyo. Por eso necesitamos seguirlo. Y acá tenemos otro río. Dice, el sexto ángel derramó su copa. ¿Sabe que en las copas tiene oraciones? Dicen en otros versículos. Sobre el gran río Éufrates. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino. Nos ha llamado el Señor como reyes y sacerdotes. Y los límites que se le puso al pueblo de Israel, hasta ahí será tu límite, le dijo a Abraham. A nosotros se nos ha extendido espiritualmente. ¿Sí? Y a lo mejor no por sus oraciones, porque a lo mejor sus oraciones son, Señor, dame esto, dame aquello, no tengo acá, no tengo allá. A lo mejor mis oraciones tampoco son las más efectivas. ¿Qué pedir y cómo conviene? No sabemos. Pero hay ángeles que sí saben qué es lo que nos conviene. Y esas oraciones están derramadas sobre este río. Yo no sé si a usted le va a salir, José. A ver, ponga pero está en la segunda palabrita de la raíz, porque ahí Éufrates solamente dice Éufrates, pero no sé si le va a salir. Pero bueno, si no lo miraremos como un límite y nada más. Yo cerré mi ordenador. La 6578, José. A ver si nos sale. Porque estamos hablando en términos espirituales que Dios no nos ha puesto límites. Porque Él quiere que realmente nosotros conozcamos, no nos quedemos pegados a ningún pasado, a ninguno. Porque necesitamos conocer todo el amor de Dios. Y no solo conocer el de Él, sino experimentarlo. Recuerde que dice la Biblia que cosa que ojo no vio, ni oído oyó. Son las que Él tiene reveladas para nosotros, pero tampoco las que no subieron. Hay cosas que no hemos sentido. Revelación no solamente, uy, mira, yo eso no lo sabía, uy, no lo había escuchado. No lo había sentido. No subió a corazón de hombre. Y necesitamos experimentar eso. El amor. El amor. Eso es encontrar la imagen del Señor. Encontrar el amor que Él tiene.
No solo para vivirlo, para disfrutarlo, para no decir, ay, ayer era mejor que hoy. No, ayer nunca fue mejor que hoy. No estoy viendo como Él ve, no estoy sintiendo como Él siente. Sabe que nosotros no es lo mismo la sensibilidad natural y humana, que uno dice, ay, siento la presencia del Espíritu, se me eriza la piel. Ese no es un sentir espiritual, ese es un sentir humano. Lo siente el humano, lo siente la presencia, porque el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. Entonces la carne siente la presencia y siente eso, pero necesitamos ir más allá. Desde el Espíritu sentir. Y Él siempre estará, aun cuando mis pelos no se ericen, Él está. El omnipotente siempre está, el omnipotente no pertenece al pasado. Él es eterno, Él está siempre. No hay un lugar donde Él no esté. Y Él no deja de hacer. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. Que es lo que deberíamos decir también nosotros. Mi Padre trabaja y yo trabajo. No dejo de trabajar ni me voy a quedar en ningún sitio. ¿No lo encontró José, no? A ver, no sale, ¿no? Bueno. Acá. Sí. Ah, está en la H. Claro, no, era la G. Bueno, pero no importa, para que no se nos haga largo. Pero yo creo que usted entendió lo que Dios quiere hacer con nosotros. No se quede en ningún lugar porque es lindo, porque es cómodo, porque es mejor. Nunca hablaremos con sabiduría cuando digamos, uy, el tiempo pasado fue mejor. Esa es una óptica humana. Normal, yo también lo digo, uy, qué lindo aquello, qué lindo fue, qué lindo. Pero el Señor dice, no lo digo yo, lo dice el Señor. Y me lo dice a mí también, nunca digas que el tiempo pasado fue mejor. Lo dice Él. Entonces no lo digamos nosotros, ¿sí? Porque cometeríamos el error de Job. Nosotros necesitamos saber de que Él está con nosotros y lo que está haciendo, Él lo está haciendo por bien. ¿No lo encontró? No pasa nada. Lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día, José. Ya está. Apague eso así. Apague para que oremos, ¿sí? ¿Lo apagamos? Apaga. Lo apaga para que ya después otro día lo buscamos y yo cerré mi ordenador, pero yo lo había encontrado, pero me costó muchísimo. Pero sí son los límites que tenía la fe de un pueblo. Recuerde que cuando viene Jesús, si bien en la carne viene desde ese pueblo para Él manifestar todas las promesas, Él viene más allá de que de ese pueblo, para esas promesas humanas y naturales. Él viene desde antes de la fundación del mundo para llevarnos a todos los que sí queramos y entendamos, llevarnos más allá y hacernos entender aquí en la tierra cosas que pertenecen a otra dimensión. Cierre sus ojos por un momento, porque son cosas que pertenecen a otra dimensión, no a otro lugar, no a otra iglesia, no a otro sitio donde usted esté, porque son cosas que van por dentro, ¿se entienden? ¿Se sienten? ¿Se disfrutan? Y se manifiestan donde esté. Y yo quiero que usted lo entienda porque lo dice Dios, no porque lo digo yo. No se quede en el ayer. El ayer ya pasó. No busque las cosas que pasaron. No busquemos lo que ya pasó. No busquemos manifestaciones externas
busquemos las internas, las que me van a cambiar definitivamente, no las que me van a hacer sentir genial en un momento. No busque una oración personalizada. Busque que la oración, como ese ángel que tenía la copa llena de oraciones, y no solo está la mía en esa copa, está la de todo el mundo. Y dice que añadió el ángel más incienso a las oraciones de los santos, para saber qué pedir y cómo conviene. Están derramadas sobre ese límite para que vayamos más allá, para que se abra nuestro entendimiento, para que se abra nuestro corazón, para que dejemos de tener los límites de los seres humanos. Nuestra humanidad tiene límites y es lógico, es real, como un río, es real, está allí. Pero yo quiero que usted sepa de que Dios tiene la capacidad de abrir. Dios abrió el Mar Rojo para que pasara su pueblo. Es una dimensión. Salgan de Egipto, vayan a donde yo los llevo. Esa es una dimensión. Después abrió el Jordán, otra dimensión. Quiero que vea esta dimensión. Sácame de los límites de mi humanidad. Mi humanidad es así, se queja por todo, está mirando el pasado. Se queda pegada en una cosa que no es la que Dios prometió. Tengo que disfrutar. Tengo que vivir de otra manera. Mi fin es no quedarme sin el rostro. Tengo que recuperar mi imagen perdida. Y esa imagen está en el corazón. Siento tu amor y lo siento en todo momento. No cuando me das. No cuando la gente me aplaude. No cuando la gente me admira. No. Jesús tuvo que vivir todo eso. Jesús pasó por toda la fama de que lo siguieran 5,000 sin contar todos los demás hasta quedarse solito. Y lo tuvo que sentir. Todo eso para redimirnos a nosotros. Gracias, Señor. Dígale gracias, Señor. Gracias por todo lo que llevaste allí. Gracias. Porque allí también dejaste esa humanidad, aun cuando traías dentro la imagen. La dejaste ahí en el madero con todos los errores que se pegan a la imagen del humano, a la imagen del natural, se pega. Te alabamos, Señor, en este momento. Quiero pedirte que tú hables al corazón de cada uno de los que están escuchando estas palabras. Muéstrales dónde se quedaron para poder pasar al otro lado, a dónde tengo que pasar. Te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Rey.